clínica y los estudios de laboratorio incluyen imágenes cerebrales que se emplean para establecer el diagnóstico y las manifestaciones clínicas de las apoplegias son muy variables por la complejidad de la topografía y vasculaturas encefálicas. Entonces vamos a tener dos tipos de SB, como isquémico y hemorrágico. El isquémico va a ocurrir como 80% de los casos, que lo cual va a haber como una inclusión parcial o total del vaso, o hemorrágico, como que se va a romper el vaso sanguíneo y la sangre se va a irrigar para el tejido cerebral. Siguiente. Bueno, como hoy vamos a hablar de DSB isquémico, se dice que la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en todo el mundo y la primera causa neurológica de discapacidad. El evento cerebrovascular isquémico representa, como decimos anteriormente, 80% de los eventos cerebrovasculares, y las apoplegias causan alrededor de 200,000 fallecimientos anuales y son una causa importante de incapacidad. Y su frecuencia aumenta con la edad, que ha deducido que el número de accidentes cerebrovasculares aumentará para el año 2030 y la mortalidad se duplicará. Siguiente. Permíteme que se trabó. Vaya pues. Bueno, hablando sobre la epidemiología de nuevo, ocurre por lo general en personas mayores de 65 años y los 60% de los individuos van a ser hombres, y va a haber como predicción por sujetos de raza afroamericana, quienes los cuadros son más severos. Y los factores de riesgo van a estar relacionados con enfermedades cerebrovasculares isquémicas, son lo mismo que la enfermedad vascular más importante. Y la hipertensión es el factor más importante porque es preciso en la mayoría de los pacientes con SB isquémico. Bueno, ¿cómo lo vamos a clasificar? Así como según su progresión. Como primero tenemos el ictus isquémico transitorio, que va a ser un episodio transitorio de disfunción neurológico causando un cuadro de isquemia focal en el encéfalo, en la médula espinal o la retina, o sin aparición de un infarto agudo. Tenemos el ictus estable, que es aquel que presenta como las manifestaciones clínicas desde su inicio, y por último tenemos el ictus progresivo, que empeora conforme el tiempo de evolución y el manejo es mucho más agresivo. Tenemos la isquemia cerebral transitoria, que esto va a presentar episodios de apoplegia sintomática que duran poco tiempo, menor de 24 horas, pero muchas van a durar como menos de una hora. Si los estudios de imagen de cerebro se identifica infarto importante de ese órgano, la entidad clínica se va a clasificar como enfermedad o evento cerebrovascular, y esto se va a considerar un signo predominante de apoplegia, y a consecuencia de una embolia encefálica o una trombosis de un vaso intracraneal, y la combinación de ácido acetilsalicílico y la clopidogrel evita el accidente cerebrovascular después de la isquemia cerebral transitoria. Siguiente. Bueno, con la fisiopatología, primero va a haber una inclusión repentina de un vaso intracraneal que reduce el flujo sanguíneo en la región encefálica que irriga. Entonces esto va a depender como de la magnitud de la reducción del flujo, que va a estar en función con el flujo sanguíneo lateral, que va a depender de la anatomía vascular individual, el sitio de oclusión y la presión sanguínea sistémica. Y como podemos ver que que si hay una interrupción completa de la circulación cerebral, va a causar la muerte del tejido encefálico en 4 a 10 minutos. Y si hay una interrupción menor, de que va a haber un flujo de 16 a 18 ml de tejido por minuto, va a producir un infarto en 60 minutos. Y si la irrigación es menor de 20 de tejido por minuto, va a haber una isquemia sin infarto, a menos que se prolongue por varias horas o días.
Y si la reirrigación se reanuda antes que vaya a haber un infarto significativo, esta persona solo va a experimentar únicamente síntomas pasajeros, como lo podemos ver en una isquemia cerebral transitoria. Bueno, el infarto cerebral focal va a ocurrir por todos los mecanismos, como puede ser la ruta necrótica o la ruta de apoptosis. Y la necrótica consiste en que va a haber una degradación del citoesquelético celular que va a ser rápida, principalmente falta el sustrato energético de la célula. Y por la apoptosis que la célula va a estar programada para morir. Y la isquemia produce necrosis al privar a las neuronas de glucosa y oxígeno, que a su vez impide la producción de ATP en las mitocondrias. Si este compuesto fosfatado, la bomba igónica y la membrana dejan de funcionar y las neuronas se despolarizan, con lo que aumenta la concentración intracelular de calcio. La despolarización también provoca la liberación de glutamato en las terminaciones náticas, y el exceso de esta sustancia fuera de la célula es neurotóxico, puesto que activa los receptores postsinápticos de glutamato, que lo que aumenta la penetración del calcio a la neurona. Y la degradación de lípidos de la membrana y la difusión mitocondrial produce radicales libres, que esto va a provocar una destrucción catalática de las membranas y probablemente dañen otras funciones vitales de las células. Y si hay una isquemia moderada, se va a observar así como la zona de penumbra isquémica, que va a favorecer la muerte por apoptosis, donde las células se van a destruir como entre días o semanas después que produció la SD isquémico. Bien, hablando ahora acerca de la etiología de la apoplejía isquémica, y es que esto es importante debido a que, a pesar de que el tratamiento inicial en una apoplejía isquémica no va a depender de la causa o de la etiología en estos pacientes, sin embargo, pues poder definir la etiología es importante para así poder reducir la recurrencia en estos pacientes. Entonces, perdón, es que se trabó. Si querés, yo puedo proyectar. Ya. Entonces, en cuanto a la etiología, vamos a ver que existen dos categorías, ¿verdad? Las que son frecuentes y las que son pocos frecuentes. Entonces, dentro de las frecuentes vamos a tener las causas de trombosis, como un infarto lacunar, que es aquel que sucede en vasos más pequeños, como una trombosis de grandes vasos, la deshidratación, ya sea secundaria a una oclusión embólica arterioarterial o una oclusión cardioembólica, que aquí tenemos la fibrilación auricular. En cuanto a la fibrilación auricular, el libro mencionaba que la fibrilación auricular no neumática es constituyente de la causa más frecuente de embolia cerebral. Lo que sucede aquí es que a nivel de la areola, o de la orejuela, que se encuentra fibrilando en estos pacientes, pues se va a llegar a formar un trombo, que posteriormente este trombo pues va a embolizar. Mencionaba que alrededor del 5% de los pacientes que se encuentran con fibrilación auricular pues van a tener un riesgo de manera anual de sufrir un evento cerebrovascular. Una apoplejía isquémica también puede llegar a ser secundario a un infarto agudo de miocardio, a una embolia paradójica, a un agujero ovar permeable, a un aneurisma del tabique interauricular. Dentro de las causas poco frecuentes vamos a ver que tenemos la hipercoagulación, la trombosis de senos venosos, la vasculitis, las vasculopatías no inflamatorias. Entonces vamos a ir viendo que alguna sintomatología inicial que van a presentar estos pacientes y los datos que vamos a ir encontrando a la exploración física, pues van a ser elementos que nos van a señalar como tal la etiología de la apoplejía isquémica en estos pacientes, o pues como tal podemos ir limitando las posibles etiologías en ellos. También vamos a tener algunos factores de riesgos, que están los factores de riesgo modificables y los no modificables, ¿verdad? Entonces, aquel paciente que padece hipertensión arterial, fibrilación auricular, diabetes, tabaquismos, hiperlipidemia, estenosis asintomática de la carótida, pues se dice que tienen mucha predisposición de presentar un evento de apoplejía isquémica.
En cuanto a la clínica, pues la clínica de un evento cerebrovascular isquémico, pues menciona que es de manera muy diversa y muy compleja. Alrededor del 80% una apoplejía isquémica va a ocurrir a nivel del territorio carotidio, un 20% a nivel del territorio vertebrovascular, y pues generalmente esto tienen una duración de 20 minutos. Estos pacientes pues se ha visto que tienen un predominio de los síntomas deficitarios, ya sea como paresia, hipoestesias, afasias, y pues algo muy característico es que no es muy común poder encontrar algunos síntomas irritativos como lo sería una crisis epiléptica. Sin embargo, pues esto es importante porque muchas veces debemos de plantearnos como tal el diagnóstico diferencial de una crisis epiléptica. Existen algunas sintomatologías muy típicas que van a presentar estos pacientes, ya sea una amaurosis fugaz ipsilateral, alguna disfunción sensitiva, motora, contralateral, alguna afasia, una hemianopsia contralateral o cualquier combinación de estos últimos que acabo de mencionar. Entonces, el diagnóstico en estos pacientes, pues fundamentalmente es muy clínico y como mencioné, ¿verdad? Se basa en el interrogatorio en el que vamos a encontrar y se ha visto que un gran porcentaje de los pacientes que presentan, que acuden al servicio de salud, pues ya no van a llegar con mucha sintomatología muy clásica, muy marcada. Entonces, dependiendo de la ubicación anatómica que suceda la obstrucción, que suceda la isquemia, pues es la clínica que estos pacientes van a tener. Si la arteria afectada o involucrada es la arteria cerebral anterior, pues estos pacientes van a tener un déficit motor, un déficit sensorial, van a tener los reflejos primitivos positivos, el reflejo de agarre, el reflejo de succión. Si la arteria afectada es la arteria cerebral media, pues el paciente va a cursar con, si la afectación es a nivel del hemisferio dominante, pues va a cursar con afasia, con déficit motor, déficit sensorial. También si es a nivel del hemisferio no dominante, pues va a cursar con negligencia, con anosognosia, con déficit motor y sensorial. Si la afectación es a nivel a través de la arteria cerebral posterior, pues el paciente va a cursar con alucinaciones visuales, con pérdida sensorial, con dolor espontáneo, afectación del tercer par craneal, con déficit motor. Y si la afectación es a nivel de los vasos penetrantes, pues el paciente va a cursar con déficit sensorial puro, déficit sensitivo motor puro, hemiparesia, va a cursar también con disartria. Y si la afectación es a nivel vértebro-basilar, pues el paciente va a cursar, puede encontrarse en un estado comatoso, puede encontrarse un déficit motor, ataxia de las extremidades, de la marcha, déficit sensoriales, parálisis de los nervios craneales. Si la arteria involucrada es a nivel de la arteria carótida interna, pues aquí podemos encontrar una forma de inicio muy progresivo o puede encontrarse también el síndrome de la arteria cerebral media maligna. También en estos pacientes, perdón. Algo característico es que en estos pacientes la amnesia global transitoria o un episodio brusco de amnesia retrógrada y anterógrada va a ceder en menos de 24 horas y es que esto no se va a considerar como un signo de una apoplejía isquémica transitoria. En cuanto al diagnóstico para estos pacientes, pues vamos a tener los estudios de imagen, en donde la resonancia magnética va a detectar un evento cerebrovascular isquémico a los pocos minutos que sucede un evento isquémico, ¿verdad? Es la técnica más sensible para detectar una apoplejía isquémica y en las imágenes lo que vamos a ver es una lesión hiperdensa, que es la diferencia que en lo que vamos a ver en una tomografía, ¿verdad? Entonces aquí vemos las lesiones hiperdensas cuando es isquémico a nivel de la resonancia magnética, que como mencioné, lo vamos a poder observar pocos minutos que sucede este evento. Entonces, con diferencia de la tomografía computarizada, es que la tomografía computarizada es muy importante para poder determinar si estamos frente a un evento, ya sea hemorrágico, isquémico, si estamos frente a un absceso, frente a un tumor. Tenemos que tomar muy en cuenta que si es un evento hemorrágico, en la tomografía lo vamos a ver inmediatamente y se va a tornar de manera hiperdensa, que es con lo que se puede llegar a confundir con la resonancia, ¿verdad? En cuanto a terminología. Entonces en la tomografía lo vamos a ver si es hemorrágico como hiperdenso. Sin embargo, si es isquémico se ve como hipodenso, pero tenemos que tomar en cuenta y recordar que
en las primeras horas de la tomografía, pues generalmente va a estar normal una tomografía con una apoplejía isquémica. Vamos a ver cambios muy sutiles alrededor en las primeras horas, ¿verdad? Se empiezan a tornar alrededor de lo que son de 6 a 12 horas que ha sucedido el evento isquémico, y aquellos eventos que son de tamaño intermedio o aquellos eventos muy grandes, pues empiezan a ser visibles ya, como les mencionaba, de manera hipodensa. Cuando hablamos de una apoplejía isquémica secundaria o un infarto lacunar, pues Harrison mencionaba que estos más que todo van a ser visibles a nivel de la resonancia magnética. Lo que vamos a ver en una tomografía, pues más que todo es que vamos a ver la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, y vamos a ver también un borramiento de los surcos o de la cinta cortical insular. Entonces vamos a ver estas lesiones, ¿verdad? Hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, aquí podemos observarlo, una mala diferenciación. Vamos a ver el signo de la arteria cerebral media derecha hiperdensa, que es lo que vemos aquí, y vamos a ver lo que es esto, ¿verdad? Una lesión hipodensa, que es lo que se diferenciaba con la resonancia magnética, que se ve hiperdensa. Si aquí viéramos una lesión hiperdensa en la tomografía, pues pensaríamos que no es algo isquémico, sino que es algo hemorrágico. También a estos pacientes es importante poder mandarles lo que es una angiografía por tomografía o una angiografía por resonancia magnética, y así poder detectar a qué nivel ocurre la obstrucción de las arterias, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para poder ofrecerle un tratamiento oportuno a estos pacientes para poder desobstruir de manera adecuada y que el daño cerebral sea menor, ¿verdad? Limitar estos daños. Entonces, es lo que podemos ver aquí. Una angiografía consiste en esto, en donde podamos ver todo el retorno, y lo que vemos en el extremo inferior izquierdo es una angiografía totalmente normal, y lo que vemos en el extremo inferior derecho es una angiografía en donde ya podemos observar donde ocurre una obstrucción. Entonces, pues la circulación como tal se corta, ¿verdad? A estos pacientes, como les mencionaba al comienzo, es muy importante poder determinar la etiología para poder evitar la recurrencia en ellos mismos, ¿verdad? Entonces vamos a enviar pruebas diagnósticas como tal, ¿verdad? Entonces, algo que no coloqué aquí, que lo olvidé, es importante a estos pacientes poderles medir la glucometría, ¿verdad? Porque un estado hiperglucémico o hipoglucémico, pues es de muy mal pronóstico en estos pacientes. Retomando a estos pacientes, pues les vamos a mandar lo que es un electrocardiograma para detectar si estamos frente a una causa de posible arritmia, una ecocardiografía para si es alguna anormalidad en las valvulopatías, algún problema estructural, anormalidades en el bombeo. También debemos de mandar lo que es una ecografía Doppler, angiografía, lo que les mencionaba, por resonancia y por tomografía. También alguna analítica de sangre, lo que para detectar si estamos frente a una anemia, una policitemia, algún trastorno de la coagulación, vasculitis o algunas infecciones de la válvula, ¿verdad? Y pues también debemos de enviar análisis de drogas en orina para detectar si estamos frente a un paciente que consume cocaína o anfetamina, ¿verdad? En cuanto a las complicaciones en estos pacientes, pues pueden terminar complicándose con una hipertensión endocraniana, con convulsiones, con transformaciones hemorrágicas. Y es que si estamos frente a un evento isquémico que es isquémico y es considerable como un evento, una apoplejía isquémica grande, se puede llegar a transformar en un hemorrágico. Entonces, es por eso la importancia que debemos de marcar en que no nos debemos de quedar solamente con un estudio de imagen, ¿verdad? Entonces debemos de enviar un estudio control a estos pacientes en donde se ve que la apoplejía isquémica o la obstrucción es muy grande, porque se puede llegar a tornar hemorrágico alrededor de 24 a 48 horas. Eso, ¿verdad? Se puede llegar a complicar también con una tromboembolia pulmonar, con hernias encefálicas, con trombosis venosa profunda. En cuanto al diagnóstico diferencial que nos vamos a plantear, es si estamos frente a un aura de migraña, si estamos frente a convulsiones con paresia posictal, si estamos frente a una trombosis venosa cerebral, si estamos frente a un tumor o absceso, frente a una encefalopatía o algún trauma de cabeza, ¿verdad?
En cuanto al tratamiento que le vamos a ofrecer a estos pacientes, si nos llega un paciente con dicha sintomatología, pues aquí lo más importante, ante todo, ¿verdad?, es realizar el ABCDE, ¿verdad?, tomar la presión arterial, un electrocardiograma, canalizar 2 vías, pedir la química, hemograma, los marcadores de isquemia, los electrolitos, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta que a estos pacientes les vamos a administrar lo que son soluciones salinas isotónicas como una solución salina normal, debido a que si a estos pacientes les administramos dextrosados, pues podemos llegar a aumentar que el paciente curse con un edema cerebral. Entonces, en cuanto al tratamiento y a medida que vamos indagando en estos pacientes, pues es muy importante también indagar si el paciente ha estado consumiendo anticoagulantes, ¿verdad? Porque así vamos a ir pensando frente a qué nos estamos encontrando, ¿verdad? Entonces el tratamiento como tal, pues el objetivo inmediato que nos vamos a plantear es mejorar la irrigación en las zonas de penumbra isquémica periférica, prevenir las complicaciones que son frecuentes en estos pacientes que van a permanecer encamados, ¿verdad? Ya sea complicaciones como una neumonía, alguna infección urinaria, alguna infección de piel, una tromboembolia venosa profunda o una embolia pulmonar, ¿verdad? Aquí es muy importante poder utilizar algunas medidas compresivas neumáticas debido a que se ha visto un beneficio para estos pacientes para disminuir lo que es el riesgo de la tromboembolia pulmonar, y pues es una alternativa mucho mejor en vez de un anticoagulante como la heparina, ¿verdad? Entonces el libro también mencionaba que la irrigación colateral a nivel del cerebro, que se encuentra en una isquemia, pues va a depender total de la presión arterial. Entonces, por esto es algo controversial que se disminuya de manera inmediata la presión arterial, ¿verdad? Entonces, el libro mencionaba que existen las condiciones de en cuándo vamos a disminuir la presión en un paciente que cursa con una apoplejía isquémica. Y va a ser aquella cuando la presión se encuentra mayor de 220 sobre 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? O si el paciente presenta sintomatología que estamos frente a una hipertensión maligna. A estos pacientes pues les vamos a ofrecer lo que es una trombólisis intravenosa, y aquí lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como el TPA o trombolítico, ¿verdad?, que es el activador tisular del plasminógeno. El mecanismo de esto pues más que todo es que va a llevar es llevado por toda la sangre, ¿verdad?, hasta el cerebro, en donde va a disolver el coágulo que nos está obstruyendo la circulación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarlo a una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, hasta podemos utilizar un máximo de 90 miligramos. Vamos a pasar al 10% intravenoso de manera rápida y el resto lo vamos a pasar en un lapso de 60 minutos. Tiene un periodo de ventana, que el periodo de ventana pues se refiere al tiempo o el lapso en el que vamos a poder utilizar la trombólisis intravenosa, ¿verdad? Porque hay contraindicaciones para no hacerlo. Y el lapso en el que lo podemos utilizar es alrededor de 4.5 horas. Si estamos más de estas horas, pues se ha visto que no tiene mayor efecto en estos pacientes. Entonces existen algunas contraindicaciones para ellos, y es que el paciente curse con una hemorragia intracraniana a nivel de la neuroimagen. Entonces debemos de asegurarnos que no estamos frente a una apoplejía que es secundaria a una hemorragia, ¿verdad? Debido a que nos va a empeorar la situación, ¿verdad? Asegurarnos de que no estamos frente a una malformación arteriovenosa, alguna aneurisma, patologías que pueden llegar a sangrar, ¿verdad? Que no haya tenido una lesión previa a nivel del sistema nervioso central, que las plaquetas estén menor de 100.000, ¿verdad? Son contraindicaciones, que los tiempos de coagulación se encuentren prolongados, que el paciente curse con una endocarditis bacteriana, que tenga alguna disección aórtica aguda. Entonces, todo eso son contraindicaciones en donde no vamos a aplicar una trombólisis intravenosa. En todo caso, cuando se encuentre contraindicado, pues podemos utilizar las técnicas endovasculares, que aquí lo que sucede es que se va a realizar de manera mecánica una trombectomía. Y pues, como les mencionaba, ¿verdad?, es la modalidad opcional en estos pacientes en donde el trombolítico pues se encuentra contraindicada. Y aquí el periodo de ventana es de 6 horas para estos pacientes. En cuanto al tratamiento antitrombótico que se les debe ofrecer a estos pacientes, lo que es una inhibición plaquetaria, ya sea utilizar el ácido acetilsalicílico, que se ha visto que tiene una eficacia muy probada en crisis isquémicas, también un anticoagulante.
que menciona el libro que la heparina no es considerada tan eficaz en comparación con el ácido acetilsalicílico. También vamos a utilizar una neuroprotección. Se ve que la hipotermia es muy beneficioso para estos pacientes. Estos pacientes pues, se deben de referir, ¿verdad?, a centros especializados para una rehabilitación correcta, ¿verdad? Y los que les mencionaba, las medidas compresivas neumáticas para disminuir el riesgo de una tromboembolia pulmonar. Existe lo que es la escala de Mills, que esta escala pues nos va a cuantificar como tal la gravedad del déficit neurológico en estos pacientes, y también esta escala pues ha sido utilizada para determinar algunas opciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, en una escala que vamos a ir preguntando, ¿verdad?, cómo se encuentra el nivel de conciencia, le vamos a dar un puntaje, vamos a ver si responde preguntas, obedece órdenes, cómo está la mirada, y así sucesivamente, pues le vamos a ir dando un puntaje, ¿verdad? Entonces existe la severidad leve, moderada, severa y muy severa. Y dependiendo de estos puntajes, pues en cuanto a las opciones terapéuticas, mencionaba de que si es mayor a 5 y menor a 25, podemos ofrecer una terapia trombolítica IV, ¿verdad? Sin embargo, si es mayor de 25 o menor de 5, pues no. Bueno, por nuestra parte solamente considerar que si una apoplejía isquémica resuelve alrededor de las 15 horas, pues estamos hablando de una apoplejía isquémica transitoria. Si ya tras 24 horas no resuelve, pues es un evento en donde debemos de repetir la tomografía, ¿verdad? Recordar que si es un evento isquémico grande, pues debemos de considerar que esto se puede transformar en una apoplejía hemorrágica, entonces debemos de repetir como es un estudio de imagen alrededor de 24 a 48 horas. Si consideramos que estamos frente a una apoplejía hemorrágica, pues no debemos de trombolizar a estos pacientes porque empeoramos la situación. Gracias. Bueno, ya vimos que son diversos los factores de riesgo que pueden llevar a que un paciente desarrolle un ictus, así que es importante que ustedes lo reconozcan y, como dijeron sus compañeros, hay que determinar cuál fue el evento desencadenante o la etiología del ictus. Una de las causas más frecuentes, es la fibrilación auricular, Entonces, la mayoría, gran porcentaje de los eventos cerebrovasculares son de etiología cardioembólica, y por ende ustedes deben de investigar que ese paciente no tenga una arritmia como la fibrilación auricular. En ocasiones los pacientes pueden hacer fibrilación auricular paroxística, es decir, que hacen episodios transitorios de fibrilación auricular y luego de forma espontánea resuelven. Y entonces puede que cuando ustedes le envíen o le tomen a ese paciente el electro, quizás en ese momento no esté fibrilando y no van a poder visualizar o diagnosticar la FA en ese momento. Entonces, si ustedes no encuentran una causa clara y sospechan que pudiera ser cardioembólico, entonces lo que se sugiere es que ustedes pidan un monitoreo Holter, El Holter nos permite visualizar 24 horas, visualizar cómo late el corazón durante 24 horas, El Holter lo registra y luego el cardiólogo lo interpreta, y muchos pacientes se van a dar cuenta que muchos pacientes hacen FA u otro tipo de arritmia que pudieran estar asociados con los ictus. Entonces, siempre soliciten un Holter, siempre y cuando ustedes no identifiquen la causa, ¿verdad? Igual los pacientes con alto riesgo cardiovascular, como los diabéticos, los fumadores, aquellos que tienen dislipidemia, todo eso podría predisponerlos al desarrollo de un ictus. Bueno, en cuanto al diagnóstico, básicamente cuando le llegue un paciente con sospecha de un ictus,
Bueno, el paciente va a presentar déficit motores de acuerdo a la arteria afectada. Es por eso que es bien importante que, no que se los aprendan porque a veces es difícil recordarlo, pero al menos tengan presente porque dependiendo de la arteria afectada puede dar una u otra característica clínica, ¿ok? Entonces, esta tablita les puede ser útil para más o menos que ustedes se hagan una idea de cuál es la arteria que podría estar afectada. Bueno, también pueden haber eventos cerebrovasculares, como decían sus compañeros, transitorios, que generalmente la mayoría resuelven en una o dos o varias horas después del evento de la oclusión parcial de la arteria, pero generalmente nunca se extienden más de 24 horas. Si ya se extiende el déficit motor más de 24 horas, debemos de pensar en un evento ya establecido, ¿ok? Es importante que ustedes hagan el diagnóstico inmediatamente, o sea, lo ideal es que les llegara ese paciente con evento, ustedes lo identificaran rápido y que tuvieran en menos de una hora el estudio tomográfico, ¿ok? Porque estos pacientes, bueno, varios, dependiendo del NIS, pueden ser candidatos a trombolisis, pero en el caso de los ictus, ¿ok? El tiempo para trombolizar a los pacientes se reduce a las primeras 4.5 horas, ¿ok? Es el tiempo de ventana para los ictus. Ok, entonces si se va a trombolizar el paciente, ese es el tiempo máximo que deberíamos de esperar para poder hacerlo. Entonces es importante hacer el estudio tomográfico a la brevedad posible. En nuestro medio no tenemos la disponibilidad tan pronta de la tomografía, así que la trombolisis no se puede realizar, pero en otros centros como Tegucigalpa, San Pedro Sula, se hace trombolisis, ¿ok? Y ahora incluso hay neurólogo intervencionista, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Eso es importante, la TAC temprana. Y lo otro es que deben de hacer la tomografía, ya que, o sea, no todos los ictus, como dijeron sus compañeros, son isquémicos, un 20% de ellos pueden ser hemorrágicos. Y recuerden que los ictus hemorrágicos pueden causar aumento de la presión intracraneal e incluso si el hematoma es muy grande puede desplazar el cerebro hacia el lado contralateral y el paciente presenta datos de herniación, ¿ok? Les puede fallecer en cuestión de minutos si ustedes no lo detectan o no se interviene a tiempo, ¿ok? Entonces deben de hacer el estudio tomográfico. Si no puede hacer el paciente el estudio, mejor refiéranlo, ¿ok? Si el paciente les dice, no, que me lo voy a hacer hasta mañana, no. Entonces, si no puede, va para TEUS mejor, porque imagínense que sea un hemorrágico y ustedes lo dejen ahí 2 días con sospecha de ese isquémico versus hemorrágico. Y si es un hemorrágico, se les va a morir o puede complicarse. Entonces, mejor si no se puede hacer la TAC, pues entonces refieran. Y lo otro es que, bueno, nunca pueden iniciar antiagregación ni anticoagulación si no tienen estudio de imagen, ¿ok? Porque si es un hemorrágico y ustedes lo anticoagulan o lo antiagregan, bueno, va a terminar mal la cosa. Y bueno, los ictus isquémicos que son muy grandes, generalmente retrasamos el inicio de la anticoagulación y de la antiagregación al menos 48 horas, sobre todo en aquellos que son hemorrágicos o un ictus muy grande, porque podría tener transformación hemorrágica, ¿ok? Para todos los demás, generalmente se inicia antiagregación con aspirina, que es el antiplaquetario ideal, o sea, el antiagregante de elección, ¿ok? Es el que más se utiliza, pero deben de tener en cuenta que
hay ciertos casos en los cuales, no en todos los ictus, está indicada la terapia dual con aspirina y clopidogrel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es importante que ustedes le calculen el score ABCD, ¿ok? Ese score se los proporciona Harrison y es importante porque ese score predice más o menos el riesgo que tienen los pacientes de desarrollar un ictus después de que ellos presentaron un ataque isquémico transitorio, ¿ok? Entonces, si el paciente les llega con un TIA, ustedes apliquen el ABCD, ¿ok? Que es un score que meten ustedes datos clínicos como la edad, la presión arterial sistólica, los síntomas, algunos síntomas del paciente, la duración del TIA y si es diabético o no. Y eso ya los ayuda a determinar cuál es el riesgo de que ese paciente desarrolle un ictus después de haber desarrollado un TIA. Y eso es importante porque si ese score ABCD les da menos de 4 puntos, entonces ustedes podrían dejar al paciente solo con aspirina, ¿ok? Ahora, si ese score les da más de 5 o más de 5, en general se recomienda que el paciente, ustedes lo dejen con aspirina y con clopidogrel al menos durante el primer mes y luego solo dejarlo con aspirina, ya que el uso de ambos, ¿ok?, por largo tiempo se asocia a manifestaciones o a eventos hemorrágicos, ¿ok? Y bueno, otra cosa es que, por ejemplo, si el paciente ustedes le detectan fibrilación auricular, ¿ok?, entonces ese paciente y les desarrolla un ictus, eso ya lo ubica en una categoría de alto riesgo trombótico. Hay un score que también es importante para los pacientes con FA que se llama CHA2-VAS. Entonces ese score nos ayuda a saber si el paciente necesita estar anticoagulado o no. En general, si ya les hizo un TIA o si ya les hizo un evento y ustedes detectan fibrilación auricular, este paciente en lugar de aspirina y clopidogrel más bien es candidato a anticoagulación permanente idealmente con los nuevos anticoagulantes orales, excepto que tuviera contraindicación de los mismos, ¿ok? Pero entonces si tiene FA, entonces este paciente se va a ir anticoagulado porque recuerden que cuando el corazón no se contrae de forma rítmica en la